viendo cómo Dios unge y cómo Dios da autoridad aún al enemigo. Por eso es que tristemente el cristianismo ha fracasado porque desconoce la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes fallan por dos cosas, porque desconocen las escrituras y desconocen el poder de Dios. Entonces, tenemos que ir a la escritura para alimentar nuestra fe. O sea, yo voy a creer lo que la Biblia dice, no voy a creer lo que el predicador dice, no voy a creer lo que cierta iglesia predica, yo voy a creer lo que la escritura dice. Y eso es fundamental, eso es algo que usted debe de sembrarse en su corazón. Porque dice la escritura que en los últimos tiempos muchos tendrán comezón de oír y se harán ellos mismos maestros conforme a sus propios deseos. Entonces hay un peligro tremendo, yo lo he visto y usted lo ha visto, donde se predica un evangelio muy acomodado al gusto de la gente, pero que realmente no trae una salvación. Diga salvación. Y cuando digo salvación, no estoy hablando solamente de la salvación eterna, o sea, en cuanto a vivir en una inmortalidad, sino salvación en todos los aspectos de nuestra vida. Si usted desconoce la palabra, usted está cautivo, porque dice la Biblia que solamente conociendo la verdad seremos verdaderamente libres. Entonces, lo que usted ignora, en esa área, usted es un esclavo. Usted es un cautivo. Ahora, ¿cuántas áreas todavía tendrá Dios que trabajar en nosotros? Yo no sé de usted, pero en mí todavía tiene muchas áreas que trabajar Dios, ¿verdad? Bueno, entonces estamos viendo en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 15, que el Señor le dice a Elías, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram. Ya hemos hablado que Hazael era un rey pagano, inconverso, pero que Dios lo unge, Dios le da autoridad para aún destruir a los israelitas. Entonces, ¿cuáles son las áreas que el enemigo ha venido a destruirle al cristiano? Hemos hablado de muchas áreas, pero esta noche hemos estado, ya de acuerdo a los estudios anteriores, hemos estado hablando de cómo el enemigo ha destruido nuestra área matrimonial. Por eso es que muchos cristianos se divorcian. Por eso es que muchos cristianos realmente no viven un matrimonio espiritual. Y no hay que confundir el tener un buen matrimonio terrenal con tener un matrimonio conforme al corazón de Dios. Yo quiero tener un matrimonio conforme al corazón de Dios. No solamente un matrimonio ideal aquí en la tierra. Pero también hay destrucción, porque incluso hay gente que hoy dice, yo no me quiero casar. Yo no sé si tú has oído a tus hijos que tal vez han dicho eso, yo no me voy a casar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se quieren casar? Porque desde que Dios creó a Adán y a Eva, Dios puso el anhelo, el deseo de casarse. Aunque Adán no lo entendía, pero veía a Dios que Adán se quedaba solito en las noches y Dios dijo, es cierto que hay esa relación conmigo, pero no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, él mismo no sabía su necesidad. Y él decía, pues estoy bien, pero realmente no estaba bien hasta que le presentaron a Eva.
Y entonces digo, oh, entonces sí, estaba necesitado yo. Había una necesidad que él mismo no conocía, pero que desde que fue creado ya traía esa necesidad. Entonces hay una necesidad en el ser humano de casarse, pero ¿por qué hoy la gente dice yo no me quiero casar? Yo no sé cuál es tu actitud hacia el matrimonio, pero hay mucha gente que dice yo no quiero casarme. ¿Por qué? Porque el enemigo ha destruido esa área en tu corazón, en tu mente. Ha usado diferentes medios. Ha usado tal vez el ejemplo en tus padres, el ejemplo en tus tíos, el ejemplo en tus abuelos, para rechazar esa bendición, porque es una bendición de Dios. Ahora, ya hemos dicho que no para todos es una bendición el matrimonio. Por eso estamos buscando aquí la manera correcta para que en ti el matrimonio sea una bendición y no una maldición. Es triste ver que mucha gente se ha casado no por los valores que realmente debió de haberse casado, sino se casó por otros intereses. Y por eso cuando llega el matrimonio se frustra, porque no entiende para qué se casa. Usted antes de casarse, usted debería de haber entendido para qué se casaba. Pero ¿cuál era el pensamiento por el cual nosotros nos casamos muchas veces? Si es que nos casamos, porque a muchos los casaron. ¿Verdad? Yo sé, hermano, de niñas que las casaron aún a la fuerza. A otras dice que se las robaron. No mucho creo eso, pero sí hay, sí hay. Hay robos. Que el 90% no son robos, pero sí hay robos. Hombres que pasan y se secuestran a una mujer y la toman y dicen, bueno, ahora o te quedas conmigo o miras qué haces, pero tú decides. ¿Y qué otra le queda a la mujer? Porque en su casa no la reciben. Entonces, vemos que no nos hemos casado entendiendo para qué nos casamos. Es como cuando nos acercamos a Cristo. ¿Para qué nos acercamos a Cristo? ¿Usted creyó que usted se acercó a Cristo, hermano, para que le quitara el vicio, para darle una mejor vida, para que se acabaran sus problemas? ¿Verdad que eso es lo que le predican a uno? Recibe a Cristo y todos tus problemas se van a arreglar. Recibe a Cristo y vas a ver que vas a conseguir trabajo. Recibe a Cristo y Dios te va a sanar. Pero no es para eso que Cristo te alcanza. ¿Para qué te alcanza Cristo? Para que le sirvas. Y eso es lo que muchos cristianos no han entendido hoy. Y por eso llega a la iglesia, hermano, y recibe la bendición de Dios y se goza y danza, pero no cumple el propósito para el cual Cristo lo alcanzó. Y cuando dice, hermano, pero usted tiene que servir, dice, no. ¿Por qué? Porque usted no entendió para qué Cristo lo alcanzó. Entonces, de la misma manera en el matrimonio. Hay gente que entra al matrimonio buscando solamente los beneficios y cuando le vienen a decir, mira, estas son tus responsabilidades, dice, pero yo no me casé por eso. Entonces tú debes de entender para qué te casaste. Entonces hemos visto cómo el enemigo le ha robado aún al cristiano su vida matrimonial. Porque hay desequilibrios. Hay desequilibrios. Ahora que fui allá a México me hicieron una pregunta. Y me decían, hermano, ¿qué hago? Porque yo siento servirle más a Dios, pero si lo hago, entonces no voy a poder atender a mi esposo, no voy a poder atender a mis hijos. Y estoy en ese conflicto, ¿qué tengo que hacer? Y yo tuve que aclararle, decirle, bueno, es que tú tienes compromiso con tu esposo, tú tienes compromiso con tus hijos, y si Dios te pide más tiempo, tómalo del tiempo tuyo. No le robes el tiempo a tus hijos, no le robes el tiempo que es para tu esposo, a tu esposo, no. Quítate tú el tiempo.
Si tomas 3 horas para comer al día, yo no sé cuántas horas se tarda usted para comer al día. Pero algunos se toman sus 3 horas. 1 hora por tiempo. Si te tomas 8 horas para dormir, bueno, pues recórtale a eso. Si son 3 horas, ya no sean, que no sean 3 horas, que sea solo 1 hora. Ya no vas a usar 1 hora en cada tiempo, sino vas a usar solo 20 minutos. Si duermes 8 horas, pues ya no vas a dormir 8 horas, vas a dormir 5 horas. Y no te preocupes que con 4 que duermas aguantas todavía. Entonces tenemos que vivir ese matrimonio en equilibrio y por eso tenemos que entender lo que la palabra nos enseña. Ahora, yo quiero que veamos, hermano, la semana pasada, o no la semana pasada, el último estudio que dimos, hablamos en cuanto, hermano, a la vestidura. La vestidura es un factor fundamental y eso va a determinar la calidad de hombre o de mujer que tú vas a pescar. Y hablamos que la vestidura es la carnada, ¿verdad? Los pescadores saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? El buen pescador, hermano, sabe qué carnada va a usar y que sabe que con esa carnada solo van a morder cierta clase de peces. No todos los peces, hermano, les gusta la misma carnada. Entonces, si yo quiero, qué sé yo, pescar un pez vela, digamos, pues no le voy a poner lombricitas. Tengo que usar la carnada que al pez vela le gusta. Ahora, digo yo voy a ir a pescar un pez vela y le pongo lombriz, pues voy a pescar una mojarra tal vez. ¿Verdad? Dice, pero yo lo que ando buscando es un pez vela. Sí, pero la carnada que le pusiste va a determinar lo que va a salir de ahí. Entonces hablamos, si tu carnada, hermano, es carne, ¿qué vas a pescar? ¿Cómo va a ser tu marido? ¿Cómo va a ser tu mujer? Carnal. O sea, si ahí estás poniendo tu énfasis, pues eso es lo que vas a pescar. Por eso tú tienes que enseñarle a tus hijos, hermano, que sean una carnada para algo especial, para algo grande, ¿verdad? Y eso lo vimos en algunos aspectos en el último estudio. Como Rebeca, hermano, no tuvo que usar sus actitudes, sus atributos para conquistar a Isaac. ¿Verdad que no? ¿No? Pero los atributos de Rebeca, hermano, estaban por dentro. Y mire la ballena que pescó. Si hubiera sido de las muchachas carnales allá en su pueblo, hermano, ¿a quién se hubiera casado por allá? A un cholo, a qué sé yo. Entonces, de acuerdo a tu carnada, de acuerdo a lo que tú eres, eso es lo que tú vas a pescar. Entonces tú como padre tienes la responsabilidad de ministrarle eso a tus hijos y enseñarles que ellos valen, que ellos tienen valor. Que ellos no tienen que estarse dejando tocar de cualquiera, hermano, si no son tomates en el mercado, son diamantes. ¿Cuántos tienen diamantes como hijos? ¿Sí? ¿Y usted ha visto a los diamantes ahí en el mercado que toda la gente los pasa ahí tocando? No. ¿Qué hacen? Los diamantes solo se admiran, hermano. ¡Wow! ¿Verdad? Y bien guardados. Así que yo espero que tú seas un diamante y que te valorices. Sí, porque andan ahí todos mayugados después. ¿Quién quiere aguacates mayugados, hermano? ¿Quién quiere tomates reventados? Bueno, siempre hay. ¿Verdad que sí? Yo he ido, hermano, a veces he querido comer aguacate
Y no me ha quedado otra que agarrar ahí, pues ya no hay mucho, ¿qué otra? Y aunque sea ahí lo parto y le saco nada más la quinta parte, algo, un sabor le saqué nada más, ¿verdad? O sea, porque siempre hay compradores para todo, ¿verdad? Pero yo espero que tú seas ese diamante que se valorice a sí mismo, porque tú eres el que le pones valor a tu vida. No dejes que nadie más le ponga valor a tu vida. Tú eres el que vas a marcar quién eres en Dios. Entonces, estamos viendo cómo el matrimonio, para llegar a ser formado, y eso lo enseñamos en la última enseñanza, tenemos que llegar siendo esposo y esposa. El que se debe de casar es el esposo con la esposa. Quiere decir, hermano, que el esposo o la esposa no es un título, es una función. No es algo, hermano, que te van a nombrar nada más. Ah, yo ya soy esposo. Como los presidentes, que los escoge uno, ¿verdad? Dice, ah, ese pongámoslo de presidente. Y llega a la presidencia, pero no sabe cómo ser presidente. ¿Por qué? ¿Por qué no sabe cómo ser presidente? Porque nunca ha sido presidente. ¿Verdad? Y entonces llega y hay unos presidentes, no me va a decir que todos los presidentes que han llegado, hermano, tienen la capacidad de ser presidentes. ¿Verdad que no? Allá en el país donde yo nací, hermano, incluso a los presidentes les hacían chistes, ¿verdad? Dice que una vez ese presidente que estaba en ese tiempo, lo llevaron allá al Perú, iba con su vicepresidente, que el vicepresidente sí era muy inteligente, pero el presidente no. Y entonces llegaron allá al Perú y lo llevaron a ver el Inca de la Paz, hermano, un monumento que hay allá, dicen. Y entonces cuando lo llevaron ahí, el presidente le dijo al vicepresidente, mira, igual como me dicen allá en mi tierra, el Inca de la Paz, le dicen, no, mi presidente, a usted no le dice el Inca de la Paz, a usted le dicen el incapaz, le dice. Sí, porque son títulos que el hombre le da, pero no saben desempeñar esa función. Y hay muchos que llevan el título de esposo, de esposa, hermano, pero cuando uno los examina, se quedan en nada, ¿verdad que sí? Bueno, entonces yo quiero que usted, si se va a casar, o si ya se casó, entienda que tiene que ser esposo, si es varón, o tiene que ser esposa, si es mujer. Y que usted como padre le enseñe a sus hijos, los prepare, para cuando ellos se casen, ya lleguen como esposos y como esposas. Porque la palabra de Dios dice, el que halló esposa, halló el bien, y ese alcanzó el favor de Dios. Entonces, yo quiero que hablemos un poquito acerca de la responsabilidad del esposo y la responsabilidad de la esposa. ¿Cuál es la responsabilidad del esposo? La responsabilidad del esposo es establecer la casa. Diga, establecer la casa. Los varones digan, yo tengo que establecer mi casa. Bueno, las mujeres, la responsabilidad es establecer el hogar. Diga la mujer, establecer el hogar. Bueno, son dos cosas diferentes. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. El mismo cuerpo, óigame, la misma forma de ser del hombre y de la mujer es de acuerdo a lo que Dios lo diseñó para que funcione dentro de la familia. Por eso es que el hombre se caracteriza, ¿por qué? Por su fuerza. ¿Verdad que sí? El hombre se caracteriza por su fuerza. Y la mujer se caracteriza por su sensibilidad.
polos opuestos. Uno es fuerte y el otro es frágil. Bueno, por lo menos así dicen. Sí, porque tristemente la mujer, por no haberse formado en un hogar correcto, ha perdido esa fragilidad y se ha tenido que hacer fuerte. Y ha tomado el papel del varón. Pero eso no fue en el diseño de Dios. Entonces, a través de la Biblia nosotros vamos a entender cuál es realmente nuestra función y cuál es realmente tu responsabilidad en la familia. La responsabilidad del varón en la familia es proveer todo lo que concierne a la casa. Todo lo material, todo lo que se ve, es responsabilidad del varón. Y la responsabilidad de la mujer es todo lo que no se ve. Ese es el hogar. Hay casas que se ven bien bonitas, bien adornadas, pero no hay hogar ahí. No hay paz, no hay tranquilidad, no hay armonía. ¿Responsabilidad de quién es eso? De la mujer. Mire, aquí voy a decir cosas que yo sé que los varones se van a aprovechar y viceversa, ¿verdad? Hasta le van a poner ese, yo creo que van a repetir eso en un tape y lo van a repetirse a la mujer continuamente. Mira lo que el pastor dijo aquí. Pero es responsabilidad del hombre proveer todo lo material. Las finanzas tienen que venir del varón. No es responsabilidad de la mujer. Usted como esposo tiene que alcanzar ese nivel. Si no, no es esposo. Es el marido, qué sé yo. Es el macho, es el hombre de la casa, pero no es el esposo. Yo estoy ahorita hablando para ser esposo y para ser esposa. La mujer no tiene que preocuparse de lo económico. ¿Por qué? Porque el esposo es el responsable de proveer, de suplir el billete. Es el responsable de construir la casa, lo que se ve. Los adornos que están ahí, claro, la mujer los compra, pero ¿con qué? Por eso es ridículo, hermano, cuando es así, que la esposa le quiera comprar un regalo al marido. ¿Verdad? Y hasta le pregunta a la mujer, ¿qué quieres que te regale para tu cumpleaños? Pues si yo lo quisiera ya lo hubiera comprado porque yo soy el que traigo la plata. Estoy hablando del nivel de esposo. Yo sé que tal vez aquí a algunos les falta llegar a ese nivel. Y mire, no los estoy criticando, pero usted tiene que esforzarse para llegar a ese nivel. Usted no puede comparar su vida con la vida de los otros matrimonios y de los otros hogares y decir, hermano, pero es que la cultura, usted sabe el sistema y no. Usted tiene que ir a la palabra de Dios. Entonces es responsabilidad del varón dar el billete en la casa. Que se necesita algo, ahí está. Pero es responsabilidad de la mujer saber administrarlo también. Porque a veces el varón suple y la mujer derrocha. Entonces la mujer tiene que saber administrar, diga mujer, administrar.
Usted tiene que ser una buena administradora. Porque si no, el hombre pobre va a estar trabajando y trabajando y trabajando y usted dándose la gran vida. Entonces, vamos a dejar a las mujeres por un lado ahorita. Vamos al libro de Génesis. Libro de Génesis. Y vamos a hablar de un hombre que usted conoce. Génesis capítulo 39. Vamos a hablar de José. José. Y quiero, hermano, que usted se visualice en este hombre. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros nos hacemos las víctimas y vivimos enterrados, soterrados, en donde el hombre nos quiso poner y enterrar. Y cuando digo el hombre estoy hablando de la humanidad. Pero cuando vemos la vida de José, hermano, hay muchas características tal vez que tú vas a encontrarte que son muy similares con tu vida. José fue un hombre que tuvo la bendición de tener un padre que lo amaba. Pero fue un niño que a corta edad se quedó huérfano de madre. Yo quiero que usted examine la vida de José y usted se va a dar cuenta que la vida de José no fue fácil. Pero eso no lo limitó, eso no lo privó para alcanzar grandes cosas. Usted tiene que entender, hermano, que usted tiene que renunciar a su pasado. Usted tiene que renunciar a lo que vivió en su niñez, a lo que vivió en su juventud y enfocarse a desarrollar una nueva vida en Cristo Jesús. Porque el que está en Cristo Jesús es una nueva creación y las cosas viejas tienen que pasar, hermano. Por eso es importante que usted vaya a administración. Yo sé que tal vez la gente dice, pero ¿por qué, pastor? Usted siempre habla de ir a administración e ir a administración. Bueno, pues no vaya. Siga así en su miseria. Siga ahí enterrado. Pero usted solo no puede salir de esa situación. Por eso es que Dios dejó métodos. Dios dejó estrategias. Y solamente los que obedecen sin cuestionar. Sin cuestionar. Sin mirar al ministrante. Como Ana. ¿Se recuerda a Ana? Cuando llegó al templo a orar. Bueno, no era el templo, era porque no había templo todavía ahí. Llegó ahí a la presencia de Dios y empezó a llorar y a decirle, Señor, si me das un hijo, yo te lo voy a consagrar todos los días de su vida. Y ahí estaba, hermano, llega el sumo sacerdote. Un hombre que ya había perdido la visión de Dios. Un hombre que no era espiritual, hermano. Un hombre que sus hijos vivían en pecado y su hogar era un desastre. Pero era el sumo sacerdote. Y usted tiene que ver eso, hermano. Cuando usted busca a alguien, no tiene que ver la persona, tiene que ver la investidura espiritual que esa persona tiene. Usted tiene que abrir sus ojos espirituales. Usted no busca al hombre, usted busca al ministro, usted busca a la sierva de Dios. Y la autoridad que ha recibido de parte de Dios. Y llega el sumo sacerdote, mire, sin discernimiento. Y le dice a la mujer, y le dice, mira mujer, estás borracha. Ya, que se te quite, ve a tu casa, que se te pase la cruda, la goma, o lo que usted le diga, no sé cómo le dice usted. Ya digiere tu vino y vete a tu casa.
Y la mujer le dice, no, Señor, no estoy borracha, es que tengo una petición. Ah, bueno, pues que Dios te la conceda, pues vaya. ¿Y qué hizo la mujer? La tomó y dijo, ya tengo la bendición. No se puso a pensar, pero si ese hombre ni espirituales, ni lee la Biblia, ni ora, ni ayuna. Sus hijos cómo viven, carnalotes. Maldito el hombre que confía en el hombre. Usted no está confiando en el hombre. Usted está confiando en la autoridad que Dios ha delegado en los hombres, que es diferente. Eso es lo que usted tiene que buscar. Y esa mujer recibió, porque por la palabra del sumo sacerdote recibió el milagro. Entonces, por eso es importante que usted vaya y busque ministración. Hermano, olvidarse de todo lo que usted vivió en su pasado. Que ya solo quede como una historia. Yo le he enseñado eso. Que ya no sea un pasado, sino que sea una historia. Si es pasado todavía en su vida, hermano, cuando usted se recuerda se pone a llorar. Si usted se recuerda de su pasado, le va a dar vergüenza. Uy, que no sepan, que no se enteren. Es que si voy a administración todos se van a enterar. ¿A cuántos les hubiera gustado que su vida quedara impresa en la Biblia? ¿No quisiera usted que Dios hubiera hablado de usted? ¿No se goza usted de leer, hermano, que David mató a un gigante? ¿No hubiera usted querido salir ahí en eso? Que cuando Dios lo usa para sanar a alguien, para libertar a alguien, hermano, hubiera quedado aquí impreso en la Biblia. ¿No le hubiera gustado a usted eso? Pero no solo quedó eso, ¿verdad? ¿Qué quedó? Que David también era un adúltero, un asesino, un hombre desleal. ¿Pero usted cree que eso lo agüitaba a él? Mientras no lo confesó, sí. Dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Pero después que llegó el profeta, hermano, y lo confrontó y le dice, tú eres ese hombre perverso que mereces morir. Y llegó David, hermano, y se arrodilló delante del profeta y le dijo, sí, yo merezco morir, mátame. ¿Qué le dijo el profeta? Dios te ha perdonado. Y ahí cambió todo. Y cuando vinieron las consecuencias, porque hubieron consecuencias, ¿qué hacía David? Decía, Dios lo permite, está bien, gloria a Dios. Se murió su hijo. ¿Y qué hizo? ¿Se puso a llorar? ¿Ah? Se puso a lamentar, se puso a reclamarle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad que no? ¿Qué hizo? Se levantó, se bañó, se perfumó, se vistió y subió a la casa de Dios a adorar. ¿Por qué? Porque ya no era un pasado, era una historia. ¿Qué importa que la gente supiera lo que era? Ya no lo era. Lo que pasa es que hay gente que va a administración, pero todavía quiere seguir hacer lo mismo. El mismo transero. Y cuando iba huyendo de Absalón, su hijo, hermano, mire qué cosa tan horrible. Que su hijo se le revela. Su hijo, hermano, le da golpe de estado. Y allá va David caminando, hermano, con sus soldados, derrotado, avergonzado. Y todavía así sale un hijo, hermano, un hombre de la tribu de Benjamín, a tirarle tierra, a tirarle piedras. ¿Y qué hace David?
Y su soldado le dice, Señor, ¿me das permiso para irle a cortar la cabeza a ese hombre? ¿Qué le dice David? Déjalo. Si Dios le ha permitido que me maldiga, ¿quién soy yo? Hermano, por amor a usted, vaya a administración. No siga arrastrando esas cadenas, esa lacra en su alma. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que no solamente usted se contamina, a los que están a su alrededor. Dice la Biblia que una raíz de amargura contamina a todos. Por eso usted no tiene que tener raíces contra nadie, hermano. Pero hay gente amargada, hermano. Siempre chupando limón. Haciendo caras. José, mire, este hombre, ¿usted cree que ha sufrido? Mire, este hombre se quedó huérfano de mamá. Y los que lo empiezan a crear, hermanos, son sus medios hermanos, porque no eran ni hermanos completos. Medio hermanos. ¿Y cómo llevaban a José? ¿Lo amaban? No, lo odiaban, hermano. Lo detestaban. Al punto de que lo vendieron como esclavo. ¿Se da cuenta? Es que nosotros leemos solo cuando la gente está en su gloria y en su apogeo. Sí, pero ¿de dónde vienen? Ellos tuvieron que ser vencedores. Tú tienes que ser una persona vencedora. Hay hombres, hermano, que han pasado situaciones difíciles. ¿Cuántos no son de este país? Levanten los varones que no son de este país. La mano los varones que no son de este país, que no nacieron en este país. Levante la mano. Si usted no nació en este país, levante la mano. Varones, los varones. Baje, las mujeres que no nacieron en este país, levanten la mano. Mire, bájela. Todos los que levantaron la mano y los que no se atrevieron a levantar, porque son tan orgullosos que no quieren darse a color. I am American citizen, dice. Yo soy ciudadano americano, puro gringo. Si tú estás aquí, tu vida no ha sido fácil. Si no, no estuvieras aquí. Tú estás aquí porque tu vida fue difícil. Esa es una realidad. Ahora, gracias a Dios que estás aquí. ¿Verdad? Yo le doy gracias a Dios que estoy aquí. ¿Qué estuviera haciendo usted ahorita si usted se hubiera quedado en el lugar donde nació? ¿Qué ropa estuviera usando? ¿Qué carro estuviera manejando? ¿Ah? ¿Cómo sería el lugar donde usted estuviera viviendo, la casa donde usted estuviera viviendo? ¿Y todavía así no honra a Dios con sus diezmos? Todavía así dice, es que usted viera la necesidad que yo tengo. Honre a Dios, hermano. Honre a Dios. Mire este hombre, huérfano. Los hermanos, yo me imagino que le daban unas palizas a cada rato a este niño, hermano. Fíjese que yo tengo el ejemplo con mi padre, porque mi padre
no nació en un matrimonio. La mamá de mi abuela era madre soltera. Y luego mi abuela se casa y va a dejar a mi papá a la casa de sus padres. Entonces él se crió con sus tíos. Él no tenía derechos. Él era prácticamente, aunque su papá y su mamá vivían, era como que no vivieran. Y sin embargo, hermano, él se pudo abrir camino. Él, para ir a estudiar, tenía que caminar cerca de 100 kilómetros para ir a sacar su carrera de maestro. Caminando en las montañas. Y gracias a Dios después se recibió de trabajador social. Y le doy gracias a Dios porque nos dio buena vida, gracias a Dios. Yo honestamente, yo no puedo quejarme de la vida que tuve. Fíjate que yo tuve hasta la bendición de venir con visa aquí a los Estados Unidos. Yo no sé, pero yo le voy a decir algo. Dios no ha sido justo conmigo, hermano. Yo no sé si Dios ha sido justo con usted, pero conmigo no ha sido justo Dios. Porque si hubiera sido justo, ¿cómo me hubiera ido? Pero Dios ha sido misericordioso conmigo. Yo no sé cómo ha sido con usted. ¿Ha sido justo Dios con usted? ¿Quiere que Dios sea justo con usted? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quiere que Dios sea justo con usted? No, yo no quiero que sea justo conmigo, hermano. Yo quiero que sea misericordioso. Pero fíjese, entonces cuando yo leo la vida de José, yo puedo verla en la vida de mi padre. Un hombre como José, que huérfano, sus hermanos lo venden como esclavo, y llega a Egipto sin conocer la lengua. Porque no hablaban el mismo idioma. Se recuerda que cuando llegaron los hermanos después a Egipto, tenían que usar intérprete. ¿Verdad que sí? José les puso un intérprete ahí, aunque él les entendía, pero como no sabían quién era. ¿Qué dice ese mojado que dice aquí? Vino a hablar español. ¿Qué es? Mire, llega de 17 años aproximadamente, hermano. Hay un muchacho aquí que tenga 17 años. ¿Alguien tiene 17 años aquí? ¿Un varón? Ponte de pie, mijo. Mire, hermano, la carita. Mire la carita. Usted se puede imaginar a José ahí, hermano, cómo iba encadenado en una jaula, oyendo un idioma que no sabía. Lo llevan al mercado a subastarlo, hermano, y le empiezan a ver los dientes como que fuera caballo. Lo empiezan a examinar. Y era, óigame bien, era un hombre que en su casa, por lo menos, sí tenía lujos. ¿Verdad que sí? Se vestía bien, porque esa era la envidia de los hermanos. Y ahora llega a Egipto. ¿Y cómo llevaría su ropa? Sin nada casi. En ropa interior. Y ahora lo están subastando. Imagínense, hermano, ese hombre, ese niño, ese muchacho. Y entonces lo llevan a la casa de Potifar, dice aquí en el capítulo 39 de Génesis, verso 1.
Génesis 39:1 dice, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado ahí. ¿Cómo estaría ese hombre, ese niño? Alejado de su papá, alejado de la seguridad, con hambre, con sed, le daban comida como que era animal. Bueno, ¿cómo tratan a los esclavos? Un animal tiene más derecho que un esclavo, hermano. Y ahí llega, pero mire el verso 2. Y el Señor estaba con José. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Está el Señor de tu lado? ¿Está el Señor contigo? Ahora, es cierto, el Señor está con nosotros. La pregunta es, ¿estamos nosotros con Dios? ¿Qué quiero decirte con eso? ¿Estás tú del lado de Dios? Porque eso se va a manifestar. Eso se va a manifestar. Mira, dice, el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Mire, llega a un país extraño, tal vez como tú llegaste, sin saber el idioma, sin saber trabajar, hermano. Y lo ponen en la casa de Potifar y empieza, óigame bien, este muchacho empieza a trabajar y dice, todo lo que hacía prosperaba. Yo te digo a ti, varón, si lo que tú haces no prospera, algo está mal. Tiene que prosperar. ¿Por qué no prospera? Si es la misma semilla que Dios nos está dando a todos, ¿por qué a unos sí les crece y a otros no? ¿Qué será? Si yo a todos les doy el mismo grano para que lo siembren, la misma calidad, y veo que hay unos árboles así y hay otros chiquitillos, ¿cuál fue el problema ahí? La tierra, el cuidado. Tú tienes el potencial en Dios de prosperar. Todo lo que tú haces debe de prosperar. ¿Y por qué no prospera? No, hermano, es que usted sabe que los papeles y usted sabe que el idioma y usted sabe que es el racismo y usted sabe que siempre hay pretextos. ¿Puso pretextos José? Dijo, no, yo me quedo con mi arameo, porque el arameo fue el que mi padre me dio, y me voy a quedar con la cultura aramea, porque esa es la que de generación en generación yo he tenido, y yo soy arameo aquí en Egipto. ¿Así dijo? La cara no se la podía cambiar, pero lo demás sí. Tú la cara no te la puedes cambiar, pero lo demás sí te lo puedes cambiar. Estoy hablando a los que quieren ser esposos. Quédate como hispano, pues. Quédate como guatemalteco, pues. Quédate como salvadoreño, pues. Quédate como mexicano, pues. Quédate así. Pero Dios te atrajo a esta tierra a prosperar. No te trajo para que media la pasaras. Hay gente, hermano, que vive mejor allá en los otros países que la gente que vive aquí en los Estados Unidos. Y uno dice, ¿pero cómo?
Gente que no tiene ni desagüe, hermano, ni drenaje. Aquí en los Estados Unidos. Ahora, yo entiendo, hermano, acaba de venir, está bien, pero ya tiene 10 años. Y no sabe ni decir, excuse me. Mire, ¿en cuánto tiempo prosperó José, hermano? Todo lo que hacía prosperaba, todo lo que hacía. Ahora, ¿por qué? Porque era diligente. Tenía una ventaja. Era soltero. Él no estaba pensando en casarse. Él no estaba pensando en tener mujer. Hay muchachos, hermanos, que ni trabajo tienen y ya están pensando en casarse. ¿Qué le vas a ofrecer a tu esposa? Mira, eso es lo que yo quiero hablar de usted, con usted esta noche. El proceso que llevó José para casarse. No es nada más de hablarle bonito a la muchacha y ofrecerle el cielo y las estrellas. Sí, pues ahí están, siempre van a estar ahí. Te ofrezco el cielo y las estrellas, claro, sí. Por eso es que ni techo tiene la casa. Para cumplirle a la mujer. Te cumplí. Te ofrecí cielo, estrellas y ahí está, para que las admires. Ni el carro tiene techo, hermano. Y no es porque sea convertible, ¿verdad? Ya no le cierra. El quemacoco ya no le cierra. Mire, ahora, yo quiero que usted vea aquí el verso 3, hermano, porque dice, el Señor hacía prosperar. Tú tienes que entender estos principios, hermano. Es Dios quien hace prosperar y es Dios quien no hace prosperar las cosas. Si yo voy a tener algo, yo quiero que sea Dios quien me lo haya dado. Verso 4 dice, así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser el siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Mire, él no llegó como empresario, él llegó como un trabajador, pero fue el mejor trabajador. Pero fue ascendiendo, fue ascendiendo. Hay gente que dice, no, hermano, ¿para qué ascender? Que fíjese que si me ascienden me van a poner a trabajar más horas. Si me ascienden me van a poner más trabajo, más responsabilidad. Por eso es que nunca pasan de sopilote a gavilán, hermano. Usted tiene que aceptar nuevos retos. Usted tiene que aceptar desafíos. Usted debe ser el mejor trabajador en su empresa. Ahora, yo entiendo que a veces lo van a despedir a uno. A mí me despidieron, hermano. Me despidieron por ilegal, ¿no? ¿Qué podía hacer ahí? Buscarme otro trabajo. Bueno. Verso 6 dice, así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él ahí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía
Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Aleluya. Mire, llenaba ya los requisitos como para casarse, ¿sí o no? Pero todavía ahí no estaba listo para casarse. Hay gente que se está apresurando, y hay gente que ya le está dejando el tren también, pero pero es porque no se ha preparado. O sea, tú tienes que poner todo lo que esté de tu parte. Ahora, mira, las oportunidades van a venir. Y aquí es donde yo digo, no es lo mismo que Dios esté contigo que tú estés con Dios. Porque lo que va a marcar la diferencia no es que Dios esté contigo, es que tú estés con Dios. Y entonces viene aquí en el verso 7, dice, sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Mire cómo eran las mujeres de antes, hermano. Gracias a Dios que las de ahora no son así. Pero las de antes, gracias a Dios que nacimos en este tiempo, ¿verdad? Donde las mujeres no se ofrecen, pero en aquel tiempo se ofrecía, fíjese. Y le dice a José, acuéstate conmigo, mira la oferta. Si ahorita que eres un criado, mira todo lo que tienes. Imagínate lo que yo te puedo dar si te quedas conmigo. Le damos chicharrón a mi marido y tú vas a ser el dueño de la empresa. ¿O cómo cree que le insinuó a esa mujer? Ella le hacía ofertas. Y le decía, mira, si es fácil, le pones veneno en la comida, lo matas y nos quedamos juntos. Y todo esto pasa a ser tuyo. Y yo también, le decía. Mira, yo te voy a decir, oportunidades, el enemigo te va a poner un montón. Y ahí es donde se va a marcar si tú estás con Dios o no estás con Dios. Cuando el enemigo viene a presentarte oportunidades, a ofrecerte negocios chuecos. Hace unos días estaba platicando con una que fue compañera mía en el colegio donde nací, en el país que nací. Y ahí sacó en su Facebook que ya no trabajaba en el departamento del gobierno que estaba trabajando en el departamento de salud como abogada. Y yo vi que había salido ahí, que ya no estaba trabajando, y le pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no trabajas ahí? Y me dice, porque querían que modificara los ingresos y las salidas y los gastos. Es cristiana. Dijo, yo no me iba a someter a eso. Preferí que me despidieran, aunque realmente renuncié mejor. ¿Estás tú con Dios? ¿O estás contigo? Esa es la diferencia. José dijo, yo no acepto esa oportunidad. Si voy a ser bendecido, que sea Dios que me lo dé. Hermanos, si Dios te va a prosperar, que sea con integridad. No te prestes al manoseo de la corrupción. Ahora, yo me imagino que los compañeros de José que le decían, no seas tonto, mira la oportunidad que tienes ahí. ¿Y qué decía José? Es que Dios está conmigo y yo estoy con Dios. Pero oiga bien eso. Hay gente que dice, no hermano, sí, es que yo quisiera hacerlo, pero si no me quitan el trabajo. ¿Qué? Sí, me quitan el trabajo.
¿Y qué más te hacen? No, pues solo eso. ¿Qué le hicieron a José? Le quitaron el trabajo y lo metieron a la cárcel. Lo acusa la mujer de violador y lo meten a la cárcel, hermano. ¿Usted se imagina los pensamientos que el diablo le ponía a José? Ya ves, por tonto, no aprovechaste las oportunidades. Ahora aquí te vas a podrir en esta cárcel. ¿Quién te va a sacar aquí de esta cárcel? Pero mire, dice el verso 8. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada de la casa y ha puesto todo en mis manos, todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa. Mire, ¿no se le subió el orgullo? Hay gente que ni bien le dan una posición y ya se siente la mamá de Tarzán. Sí, una gorila, porque la mamá de Tarzán era una chimpancé, ¿no? Y nada me ha rehusado, dice el verso 9, excepto a ti. Tú debes de entender tus límites, hermano. Tú debes de entender lo que puedes y aparte lo que debes, porque hay cosas que puedes, pero no debes. Hay 3 niveles ahí. Escoger entre lo que no se puede y lo que se puede. Y todavía dentro de lo que se puede, escoger lo que se debe y no se debe. Como la reina Esther, antes de llegar a ser reina. La llevan a las bodegas de los vestidos y las joyas del rey. Y le dicen a la reina: escoge el vestido y escoge las joyas que quieras. ¿Y qué dice la reina Esther? ¿Puedo agarrar aquel? ¿Puedo agarrar aquel? Sí, todo, cualquiera agarra. Y las joyas, las más grandes que quieras. ¿Podía o no podía? Sí. Eso fue lo que hicieron las demás mujeres, ¿verdad? Lo que podían. Y la llevó a su fracaso. Esther dijo: no voy a hacer lo que puedo, voy a tomar lo que debo. Hermano, hay tiempos, óyeme bien, hay tiempos. Hay gente que se ha metido a comprar casa porque supuestamente puede, pero no debe todavía. Hay gente que ha podido comprar un carro nuevo, pero no debe porque no sabe manejar todavía. ¿Y qué hace? Lo choca. Entonces, ¿qué se resultó todo eso? En pérdida. Dicho sea de paso, usted tiene que tener aseguranza. Aunque no tenga licencia, saque aseguranza. Hay gente que dice: hermano, es que no tengo licencia, ¿para qué voy a sacar aseguranza? Tiene que tener aseguranza. Si va a manejar, es que no me alcanza. Bueno, entonces tome el autobús. No debe todavía manejar. Te lo estoy advirtiendo. Entonces dice, verso 20, entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey, y ahí permaneció en la cárcel. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia. Mire qué lindo saber que aún en la cárcel Dios está con nosotros. Pero la pregunta es, ¿seguiremos nosotros con Dios? Porque ahí es donde ya muchos dicen: Señor, yo tanto tiempo te serví y mira cómo me pagaron. Yo conozco mucha gente, hermano, que tiene raíces de amargura contra Dios. Dice: yo le serví a Dios años y mire ahora cómo vivo.
que tú no caigas en esa situación, hermano. Mire, Dios estaba con él, aún en la cárcel. Y entonces el verso 22 dice, y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que ahí se hacía, él era responsable. Mire, la actitud de José no fue, pues bueno, yo estoy acostumbrado a trabajar en buenas empresas, no aquí con la chusma. Porque hay gente, hermano, que ya trabajó en cierto nivel y que si pierde esa posición, ya se siente que ya no puede trabajar en nada más. No, hermano. Si tú trabajabas en este nivel y te despidieron de ahí y ya no hay más para trabajar ahí, pues rebájate a este otro nivel. ¿Todavía te pones los moños? Es que a mí me pagaban $80 la hora y usted me quiere pagar 5 míseros dólares por hora. ¿No será que por eso te tienen ahí? Porque te están tratando tu caractito que tienes, tu orgullito que tienes, que no es tan chiquito. Es que usted no sabe quién soy yo, usted no sabe que yo he trabajado en... Sí, pero ahora ya no. Y tan responsable era José en la casa de Potifar como en la cárcel. Y ahí fue fiel. Y ahí trabajaba. Y ahí le dieron responsabilidad. ¿Y sabe por qué podía hacerlo? Porque no era casado todavía. ¿Sabe cuál es el problema de muchos hombres? Que tienen que pasar por la casa de Potifar. Tienen que pasar por la cárcel. Pero no pasan solos. Se consiguen a su mujer antes. Y por eso es que las pobres mujeres, hermano, ahí andan arrastradas, hermano. Y le dice al marido, ¿por qué me trajiste aquí? Sí, porque todavía no he pasado por esta etapa. Por eso tú debes de ser inteligente, muchacha, y pregúntale a tu marido, con el que te vas a casar, ¿ya pasaste por la casa de Potifar? ¿Ya pasaste por la cárcel? Es que estoy en ese proceso, te van a decir, bueno, pues pasa primero y después hablamos. Estamos hablando del matrimonio, no me he salido del tema. Estoy hablando con aquellos, óigame bien, que todavía no han dado ese paso para que abran los ojos. Ahora, si tú ya diste ese paso y te sientes en una cárcel, ya sabes por qué. Pero no le eches la culpa a tu marido, fue tu culpa. Ahora aguántate con él. Y no vas a decirle a tu marido, pero es que el pastor dijo que solo tú debes de trabajar. Dijo, es que sí, solo yo voy a trabajar, pero estoy en mi cárcel ahorita y aquí los dos trabajamos. Si te hubieras esperado más, un poquito de más tiempo. ¿Me estoy dando a entender? O sea, porque hay gente, hermano, que toma los mensajes a su conveniencia y los quiere aplicar. Y es cierto, tenemos que tratar de aplicarnos, pero va a llevar un proceso. Yo espero no causar más problemas de los que hay en tu matrimonio por las malas interpretaciones que la gente toma siempre. El pastor dijo que yo no voy a trabajar, así que yo no trabajo. Bueno, hay que ver en qué nivel está. Yo estoy hablando cuando ya llegue al nivel de esposo. Ahora, mientras no llegue al nivel de esposo, tienes que empujarlo. Vas a tener que hacerle como de asnito ahí para empujarlo. ¿Culpa de quién es de todos modos? Óigame bien, te voy a hacer esta pregunta. Mujer, ¿culpa de quién es que estés en esa situación? No es de tu marido, es tuya. Ahora, lo bueno de la palabra
es que nos da esperanza y nos da luz para saber que no vamos a estar ahí siempre. Así que aunque te sientas en la cárcel, aunque tú digas, pero es que hermano, para allá el lugar donde yo estaba era la casa de Potifar y para mí aquí se ha convertido en un calabozo. Si usted viera cómo vivía yo allá, hermano. Así como dicen las mujeres, pero si en la casa de mi papá me trataban bien. No tenía que cocinar, no tenía que lavar, que planchar y ahora aquí tengo que hacerlo. Bueno. Aguántate. Yo lo que te estoy mostrando es que no es ese lugar donde te vas a quedar siempre. Tú puedes salir adelante. Pero José, que era un hombre sabio, dijo, yo aquí no entro casado. Yo aquí no entro con hijos. Porque encima de casarse se ponen a tener un montón de hijos, hermano. Dice, es que yo voy a tener todos los hijos que Dios me quiera dar. Te voy a asustar, pero te voy a decir, así en esa condición, Dios no te quería dar ni un hijo. Tú te los agarraste. Así que no metas a Dios en esto. Y ya párale la fábrica. Ya voy terminando, no se preocupe, ya voy terminando. Dice que entonces en el verso 40, o capítulo 40, perdón. No, perdón, capítulo 41 es el que quiero ir, ya para ir terminando. Verso 37 dice, y la palabra pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Por eso yo te he dicho, hermano, lo que te va a llevar a la victoria es tu vida espiritual. Es Dios. Es Dios. Tú podrás ser muy inteligente, pero es Dios. Dice, verso 39, dice, y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Muchachita, busca a alguien que sea, ¿cómo? Sabio y prudente. Examínalo. No te vayas con el primer peludo que pase por ahí, que se va a convertir en calvo. Sí, porque ni los pelos te van a quedar después de él. Verso 40 dice, tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo te obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón también dijo a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cabello, perdón, en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. En otras palabras, de acuerdo al tema que estamos siguiendo, lo declararon un esposo ya. Dijeron, ahora sí, ya eres un esposo. ¿Y qué necesita un esposo? ¿Ah? ¿Qué necesita un esposo? Una esposa. Y entonces, dice el verso 45, y Faraón llamó a José
por nombre Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. ¿A qué edad se casó José? 30 años. ¿A qué edad te debes de casar tú? No. Cuando ya seas esposo, cuando ya seas esposa. Algunos, tal vez hasta los 80 años van a llegar a hacerlo. No se te ocurra casarte antes. Ya, muchos jóvenes. Bueno, cásate pues. A ver cómo te va. Y después me cuentas cómo te fue. Bueno, ponte de pie, hermano. José fue un hombre con muchas similitudes como tú tal vez. Un hombre sin padre, sin madre, lejos en un país como esclavo, sin saber el idioma. Dios estaba con él. Pero él estaba con Dios. La victoria tuya, hermano, es que tú estés con Dios. Si ya estás casado, si ya estás casada, hermana, entiende estos principios para no desanimarte, para que entiendas que hay un proceso. Tal vez te has frustrado de decir, ay, pero ¿por qué mi matrimonio es así? Si yo veo otros matrimonios diferentes. No te fijes en los demás. Fíjate en ti y en lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es lo que cuenta. Porque siempre van a haber otros mejores y otros peores. Pero tú debes de buscar tu ubicación en Dios. Y saber que va a haber un proceso. Saber que va a haber un proceso. Que el varón tiene que pasar. Y tristemente tal vez tú agarraste a ese varón cuando todavía no había salido de la casa de su padre. Y tenía que ser vendido todavía por sus hermanos. Tenía que llegar a ser esclavo a la casa de Potifar. Tenía que llegar a ser preso. Bueno, es parte del paquete que tú te ganaste con él. Pero échale ganas. Y dile a tu cónyuge, vamos a salir adelante. No nos casamos en el tiempo de Dios. No nos casamos como Dios debió de haber establecido nuestro matrimonio, pero hay una oportunidad nueva en Cristo Jesús. ¿Estás tú dispuesto a que Dios trabaje en tu vida? Eso es lo que Dios pide nada más, que tú estés dispuesto a que Dios trabaje en tu vida y en tu matrimonio. Pero que no te quedes enterrado, hermano, en tu pasado. Quítate ya esos conceptos de decir, pero es que yo soy así, es que mis papás así fueron, así me enseñaron. Deja que la palabra de Dios te vaya dando forma. Levanta tu corazón a Dios. Padre, que a través de tu palabra que hemos oído, que hemos recibido, nuestras vidas vayan encarrilándose en tu camino. Que a través, Señor, de la luz que es tu palabra, que es una lámpara en nuestro camino, en nuestros pies, podamos entender, Señor, que no importa la condición en la cual nosotros estamos ahorita en nuestro matrimonio, poderoso eres tú para llevarnos a otra dimensión. Y aunque tal vez la otra dimensión pareciera ser inferior, Señor, vamos a hacerte fiel a ti, porque lo importante es estar contigo. Lo importante es no soltarnos de tu mano, sino estar contigo siempre. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias porque a través de tu palabra podemos ser guiados, podemos ser instruidos, podemos ser corregidos. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos das de conocerte. Padre, yo me uno a mis hermanos, a mis hermanas. Y te digo, somos tuyos, Señor. Trabaja con nosotros. Trabaja con nosotros. Que valoricemos lo espiritual que tú tienes para nuestras vidas. Que valoricemos y que la transmitamos a nuestros hijos. Esa vida espiritual, Señor. Que no solamente les demos lo terrenal, que no solamente le demos lo material, sino que entendamos que lo más importante para nuestros hijos también, Señor, es que te aprendan a temer, es que te aprendan, Señor, a obedecer, a honrar por medio de Cristo Jesús. Queremos obedecerte, Señor, queremos ser obedientes, queremos estar contigo. Y tú, muchacho, que todavía no te has casado, no te adelantes. No te adelantes. No lleves a tu familia al proceso que solo tú tienes que pasar. No arrastres a tu hogar al proceso que Dios tiene que hacer contigo primero. ¿Por qué ha de sufrir tu esposa? ¿Por qué ha de sufrir tus hijos? Dios lo hace todo precioso, hermoso, en su tiempo. José tenía 30 años de estar en el proceso de Dios. No te fijes en la edad física, fíjate en la madurez espiritual. Los sacerdotes entraban a ministrar a los 30 años. Juan el Bautista entró a ministrar a los 30 años. Nuestro Señor Jesús entró a ministrar a los 30 años. Pero no solo vea la edad, sino vea el proceso. 30 años para llegar a un proceso de madurez. El deseo de Dios, hermano, es que tú seas un esposo, que suplas la casa, que suplas la casa. Si tienes que estudiar, estudia. Si tienes que esforzarte para llegar a tener tu empresa, hazlo. Hermana, si estás viviendo con alguien que está en el proceso, apóyalo. Apóyale, no le saques en cara sus flaquezas. No le reclames y le digas, pero ¿por qué yo tengo que estar pagando tu cárcel? Haz un hogar en esa casa. Haz un lugar donde tu familia se sienta bien recibida. Donde tu cónyuge, donde tus hijos se sientan en paz, en tranquilidad. Deja a un lado la gritería, deja a un lado los pleitos, deja a un lado los resentimientos y llena tu hogar de amor, pero no el amor humano, el amor de Dios.
Es tu responsabilidad, hermana, formar un hogar. Que el lugar donde vives sea un hogar. Y por eso Dios te dio esas características a ti. De ternura, de compasión, de cariño. Que tal vez el enemigo lo ha contaminado y ha puesto resentimiento, ha puesto odio, ha puesto gritería, ha puesto enojo. Ve a administración y saca todo ese mugrero de tu alma. Gracias, Señor, por medio de Cristo Jesús. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te adoraré. Cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi trismento en gozo. Todos mis sueños se hicieron realidad. Todos mis sueños tornáronse en realidad. Con ojos de amor y ternura. Con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón. Tomaste mi vida y mi corazón. Y una nueva criatura yo soy. Una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto. Por eso, Señor, yo te canto. Y por eso yo te alabaré. Y por eso yo te alabaré. Me diste amor. Me diste amor. Cuando nadie me quiso amar.
Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón. Tomaste mi vida y mi corazón. Y una nueva criatura yo soy. Una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto. Por eso, Señor, yo te canto. Y por eso yo te alabaré. Por eso yo te alabaré. Me diste amor Me diste amor cuando nadie me quiso amar. cuando nadie me quiso amar. Aleluya. Levántale tus manos al Padre. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque hemos tenido una semana de victoria, una semana de triunfo. Padre, te pedimos por la familia de Miguel, que falleció su padre esta semana. Ministramos fortaleza a su corazón y allá a su familia en México donde está, Señor. Que tu paz sea con ellos, que tu consuelo sea con ellos. Por medio de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Te bendecimos por esta semana que tendremos. Semana de victoria, semana de triunfo. Semana de muchas experiencias. Semana que tú harás volver nuestro corazón hacia ti, Señor. Donde tú serás el primero en nuestra vida. Por medio de Cristo Jesús te doy gracias. Gracias, Padre. Amén.